Comprar, vender. Asesoría, casas, apartamentos y terrenos. Alquilar. Comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Bienes Raíces con Celso y Fabio. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores. Muchas gracias por compartir nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de un tema clave para arrendatarios e inquilinos, pero es Fabio quien nos trae los detalles del tema y también de nuestro invitado. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias, Celso. Muy bien. Encantado de nuevo, con gusto, con energías de hacer este podcast que cada día nos llena más de satisfacción y que damos gracias a la audiencia porque nos dan la oportunidad de comunicarnos a través de este podcast. El tema de hoy es el contrato de arrendamiento, así que les invito a que se queden hasta el final del podcast para descubrir la importancia y los beneficios que tiene el contrato de arrendamiento y también las consecuencias de no hacerlo. Para que nos ilustre sobre este tema, ya está con nosotros desde México el doctor Raúl Díaz Cruz, abogado con amplios conocimientos del derecho, además conferencista y capacitador de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, de México. El doctor Raúl Cruz también es columnista de medios de comunicación, como El Financiero del DF, Notiver, La Nación de Veracruz, Novedades de DF, Imagen de Veracruz, y radiofónico en La Jarocha, La Costeñita, Ultra Radio, director general y conductor de 7 Días TV, y por supuesto director general de su empresa en asesoría legal, Díaz Cruz Asociados. Buenos días, doctor Raúl Díaz Cruz. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que se sienta cómodo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, tanto a Celso como a ustedes. Y bueno, pues estaremos tratando de ayudar a la gente a conocer la importancia del contrato de arrendamiento, de su uso y de su buen uso, que no es lo mismo. Correcto. Doctor Raúl Díaz, bienvenido de nuevo. Es un honor contar con su presencia y sus conocimientos para nuestra audiencia. Vamos a iniciar con una pregunta muy básica, pero que nos va a dar la pauta para la conversación de este podcast. Vamos a ver, ¿qué es un contrato de arrendamiento y cuáles son sus partes fundamentales, doctor? Como todo contrato, es un acuerdo de voluntades. Por medio de este, una persona le permite a otra el uso de algo que es de su propiedad. En ese sentido, entonces, uno se llama arrendador, es el dueño de la cosa, y el inquilino o arrendatario, que será quien tendrá el uso a cambio de un pago. Siempre es oneroso, o sea, siempre hay que pagar, porque en caso de que no pague, pues podrá ser comodato, podrá ser algún otro tipo de figura, pero el arrendamiento es un contrato por naturaleza oneroso y por lo tanto hay que pagar. Y esas dos partes, inquilino y arrendador, tienen en medio dos cosas. El objeto, es decir, la casa, local, bien, que no necesariamente es inmueble, se pueden rentar muebles como coches, barcos, sillas, se pueden rentar muchas cosas, y la renta, que es el precio que se ha acordado por las partes pagar por este uso temporal que se va a tener de la cosa. El contrato de arrendamiento entonces permite que una persona que no es dueña de algo haga uso como si fuera dueña de con las limitaciones y características que en el propio contrato se establece. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué es tan importante formalizar estos arrendamientos con un contrato claro? ¿Qué beneficios le ofrece tanto al arrendador como para el inquilino? Cuando hablamos de un contrato, deben haber ciertos elementos claves que debe llevar el contrato y que no se pueden obviar para que el contrato sea transparente y beneficie a ambas partes por igual. ¿Nos podría explicar un poco de esto? Sí, bueno, el contrato de arrendamiento en general debe de ser escrito, pero hay quienes lo hacen verbal. ¿Cuál es el problema del contrato verbal? Que no hay prueba de nada. Yo no tengo prueba de que tengo derecho a usar y mañana me pueden cerrar la puerta y no permitirme entrar o quitarme el vehículo o lo que esté yo rentando. Por otra parte, se queda una renta y mañana te la pueden cambiar, ¿verdad? O sea, no hay ninguna seguridad jurídica porque los contratos verbales, si bien están permitidos en prácticamente todas las legislaciones del continente, también es cierto que pues no te dan seguridad.
Y es por ello que se establecen ahí cosas claves como la renta, el objeto, quiénes son las partes que tienen derecho, porque puede llegar otro a decir, no, es que a mí ya me lo rentaron, y ¿cómo demuestro que no? Que porque estaba dentro, puedo ser un invasor, ¿sí? El contrato de arrendamiento normalmente lo entendemos como de bienes inmuebles, pero también puede tener como objeto un montón de cosas que no son inmuebles, como se trata de un coche. Es muy común la renta de vehículos, pues, cuando uno principalmente está de viaje. En el tema de la construcción se renta maquinaria, equipo, transportadoras, en fin, y hasta para fiestas, ¿no? Ahora se rentan sillas, mesas, se renta ropa, se rentan trajes. Hay gente que no quiere gastar en un traje de gala, va y lo renta por la fiesta. Entonces es un contrato muy amplio y versátil. La necesidad de hacerlo por escrito es que nos permite tener las características de aquello que nos está dando. Pongamos un contrato de un traje para una fiesta, yo lo hago verbal, ¿y cuál es el resultado? Me traen otro de regreso. No, pues este fue el que me rentaste, ¿sí? Entonces la evidencia, la prueba, es una de las razones por las cuales el contrato debe de ser por escrito, porque de otra manera el contrato que no es por escrito puede, pues, traerle problemas tanto al que renta como al arrendador, ¿verdad? Además, se establecen las condiciones de renta: tiempo, derechos a usar, si puedes subarrendar o no puedes subarrendar, fiador, si hay alguien que garantice el pago de la renta, daños y perjuicios en caso de que la cosa rentada sufra algún menoscabo o daño. Entonces, todos estos elementos tienen que estar de manera escrita. Estos elementos que debe contener un contrato, pues son muy simples. Primero, el nombre de las partes. Las partes son el inquilino y el arrendador, y tienen que constar su nombre completo, con nombre y apellidos, su estado civil, su fecha y lugar de nacimiento, la fecha del contrato, sí, los datos fiscales que tiene esto, porque normalmente el arrendamiento trae un ingreso y suele causar impuestos sobre la renta, y en algunos casos de algunos países impuesto al valor agregado. Todo esto tiene que constar ahí y con las identificaciones y datos correspondientes. Los datos del objeto del contrato, es decir, si es una casa, la casa, su dirección, su inscripción, donde se establezca que efectivamente el arrendador es el propietario de la cosa, o al menos tiene derecho a arrendarla. O sea, no siempre una persona que renta es el dueño. Puede dar el caso de un usufructuario. O sea, hay una persona que es la dueña, pero yo tengo el usufructo. El contrato de usufructo es el uso y los frutos de la cosa. La renta es un fruto civil, y entonces yo no soy el dueño, pero soy usufructuario, y tengo que establecer en el contrato mi carácter, mi personalidad de usufructuario para poderlo así. O puedo ser un apoderado legal, que soy el que firma y que tengo las facultades para ello y que se contienen en el poder, y los datos del poder otorgado por el dueño de la cosa serán transferidos para ese caso al apoderado. Entonces, todos estos elementos tienen que estar ahí. Por otra parte, la fecha de vigencia del contrato, el inicio y la terminación, el precio de la renta y sus modificaciones, penas convencionales en caso de no cumplir con el contrato, ya sea que lo termines antes o que no te salgas, y las penas relativas a los daños, perjuicios referentes a la entrega deteriorada de la cosa, y también, en su caso, que es muy importante y a veces no todo el mundo lo pone, los tribunales a los cuales te adquieres. ¿Por qué? Porque hay casos en que el dueño de la cosa es de una ciudad y el inquilino es de otra. Las grandes cadenas comerciales, por ejemplo, en el caso aquí de México, que el país es tan grande, puedes tener a tu inquilino 12 horas de distancia de camino. Entonces él dice, no, pues los tribunales míos, y te cuesta a ti ir a litigar al otro estado. Entonces el poner la jurisdicción a la que te sometes también es muy importante. Y también todas las formas, por último, que dan para terminar el contrato, es decir, el tiempo, la nulidad, la rescisión, el convenio expreso, la confusión o la pérdida de la cosa, entre otras, que pueden hacer que el contrato se termine de manera anticipada.
Muchas gracias, doctor, por todos esos detalles. La verdad que nos está ilustrando muchísimo. Hay muchas personas que están viendo el podcast y que están quizás en este momento decidiéndose alquilar, ¿verdad? O buscando. Entonces, estos elementos son de mucha utilidad. En los contratos, doctor, hay un tema de equilibrio, ¿verdad? Un contrato justo debe proteger a las partes. Eso debe ser así. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones esenciales que deben asegurarse tanto para arrendador como para inquilino? ¿Podría explicarnos, doctor, por qué es fundamental definir claramente estos aspectos y qué problemas suelen surgir si no se hace esto? Bueno, si no se tiene un contrato equilibrado, pues puede pecar primero de nulidad. O sea, no todo lo que pongamos en un contrato, por muy acuerdo de voluntades que sea, puede ser válido si viola la ley. Entonces, primero tenemos que ver, en primer lugar, así, sin excusa de pretexto, su legalidad. Y de la legalidad vendrá el equilibrio. Es decir, muchas veces los arrendadores tienden a tener miedo y quieren ponerse muchas seguridades que se inventan, se les ocurren y las plasman en el contrato. Esto es debido a que mucha gente no consulta a su abogado para la redacción o mínimo revisión del contrato. Y esto es verdaderamente grave porque es como la automedicación jurídica. ¿Por qué? Porque se nos ocurre, lo firman y luego todavía lo quieres hacer valer ante un juzgado, pierdes o incluso te pueden sancionar a ti por el contrato abusivo. Yo siempre he dicho, a mí cuando me duele un diente voy al dentista, cuando me duele el estómago voy al médico. Entonces yo no entiendo por qué mucha gente cree que se tiene la facultad de inventarse o copiarse un contrato de arrendamiento, lo cual puede ser sumamente peligroso. A veces los bajamos de internet y resulta que no son de mi país o de mi estado y los numerales jurídicos que invoco en él como fundamento legal del contrato no existen en mi legislación o son otros, y entonces automáticamente en un juicio, al yo invocar numerales absurdos, porque a lo mejor en México es del arrendamiento, específicamente en Veracruz, que es un tema estatal, y en la Ciudad de México son otros, yo invoco eso y resulta que en el código habla de la adopción, pues el juez dirá que está totalmente infundado y voy a perder. Entonces, hacer un contrato legal es el primer paso. De ahí, pues la ley en general da derechos y obligaciones a las partes. En la medida que yo cumplo toda la legalidad, normalmente se da la justicia, el equilibrio, porque las legislaciones en materia civil que tocan el arrendamiento suelen ser bastante cuidadosas de esto. Ya se ha pasado a estas alturas por los conflictos inquilinarios, casi en todos lados. Se dieron entre los años 1920 y 1940 del siglo pasado, donde se dieron grandes problemas inquilinarios, donde no había modificaciones. Hoy la ley ha incorporado los derechos humanos, los derechos del inquilino, también los derechos del propietario. Están muchos lugares donde hay ombudsman del consumidor. Entonces, hay una serie de elementos que permiten el equilibrio. Entonces, yo diría que lo principal es ver que todos los derechos que contenga el Código Civil de cada lugar permiten tener un contrato bastante justo. No te inventes tu contrato. Ok, esto es importante, Raúl, en el sentido de la certeza jurídica. La certeza jurídica seguirá siendo los elementos claves a la hora de hacer un contrato. ¿Por qué? Porque sencillamente si no hay una certeza jurídica o la seguridad jurídica que brinda el contrato, que ya el contrato en sí es un derecho para ambas partes y también conlleva unas obligaciones, como acaba de explicar. Cuando se hace, también con quién se hace, si el abogado y el notario están autorizados o legalizados. Bueno, si ya es un notario, por lo menos en El Salvador y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el notario va un paso más allá en la legalización de ese contrato. ¿Cuáles son las ventajas legales de tener un contrato con el notario? Cuando no se hace, ¿cuáles son las desventajas? Y en situaciones específicas para que proteja a ambas partes, porque ya se habló de la seguridad jurídica, pero si no está la persona que está dando certeza de ese contrato, pues también viene ahí la dificultad a la hora de llegar, porque cuando todo está bien, no hay nada, se cumplió el año que se había pactado, bueno, la gente se sale, avisa un mes antes, no pasa nada. El problema es
que es lo que topamos con los asesores inmobiliarios, en el que no siempre sucede eso. Y aunque haya un contrato de por medio, habrá que llegar a las últimas instancias. Es ahí donde funciona que la persona que está haciendo el contrato le brinde esa certeza jurídica. ¿Qué nos podría comentar al respecto de esto, Raúl? Sí, bueno, primero vamos por la naturaleza. No es necesario hacer ante notario un contrato. Se supone que con que lo firmen las partes basta. El problema de la notarización, el notariado latino en Latinoamérica, porque en Estados Unidos es muy barato y en Canadá también, es que es muy caro notarizar un contrato de arrendamiento. Por eso es que nadie lo hace. ¿Qué haces? Pones 2 testigos. Y estos 2 testigos se convierten en elementos de prueba en caso de un conflicto y le da ya mayor seguridad. Claro, hay casos en que es a largo plazo, las rentas son altas. Pues hay quien renta edificios completos, hay quien renta para centro comercial, para bancos. Y entonces sí conviene la firma ante notario, porque el costo que va a recibir el arrendador justifica el gasto, ¿sí? Y principalmente aquellos que son a largo plazo. Hay que recordar que los contratos pueden ser de arrendamiento con garantía de la renta. Entonces, ahora, y la figura del fiador, perdón, Raúl, y la figura del fiador en esto también, en algún momento. Sí, el fiador puede formar parte de la firma del contrato donde acepta esta condición. Pero, repito, hay varios tipos de garantías. El fiador es una, que el fiador es una garantía personal. Yo puedo poner que pongo un bien como referencia, pero es referencia. Si al otro día el contrato lo vendo, no pasa nada, no tiene ninguna responsabilidad. Pero entonces yo puedo poner una fianza, contratar una fianza de pago, también, y es una garantía mucho más seria, porque la fianzadora se encarga de tener una garantía real sobre el bien que se está dando ahí de referencia. Puedo hacer contrato de arrendamiento con garantía hipotecaria, donde entonces yo pongo una hipoteca durante el tiempo que dure el arrendamiento para garantizar el pago de las rentas, daños, perjuicios, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos sí va con una cuestión notarial. El contrato notariado también puede señalar la obligatoriedad de ciertas otras garantías, como garantías prendarias, dinero que esté en el banco, en fin, hay una serie de formas. En el derecho mexicano, y no estoy seguro que en todos lados lo haya, hay un contrato que yo le sugiero a mis clientes, que es la transacción notarial. Haces tu contrato de arrendamiento y haces un acuerdo ante el notario, que se llama transacción notarial, donde inquilino y arrendador se ponen de acuerdo en que dan por hecho que el asunto está juzgado. O sea, equivale a cosa juzgada, como si ya hubiera sido juicio. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no cumplo, ya no tengo que presentar la demanda desde el inicio. Pido al juez solamente la ejecución de la garantía. Me ahorra 2 años de juicio. Y además, psicológicamente, el inquilino ya sabe en qué posición está y que no le conviene no cumplir. También tiene un costo un poquito mayor, pero te da una seguridad enorme. Ahorrarse 2 años de juicio, lo que pagas al notario y al abogado por la confección de la transacción notarial, pues se vuelve pues nada, comparado a lo que es llevar un juicio y el tiempo que tienes inmovilizada tu propiedad. Entonces la transacción notarial, que también se puede hacer, eso sí, en cualquier país de América, un convenio de desocupación en lugar del contrato de arrendamiento. Yo ya acuerdo que estoy dispuesto a desocupar y que me dan 1 año para desocupar. Y entonces ya no hay juicio, ya está el convenio de desocupación y en todo caso se ejecuta, ¿sí? Pero por esas razones, es necesario recurrir al abogado para que vea cuál es la que económica y jurídicamente te puede convenir dependiendo de lo que estemos hablando. Por eso los contratos en las cláusulas preliminares se trata de cubrir tanto principalmente el dueño. ¿Qué pasa? Que en un juicio vas a estar un año donde no vas a pagar el cliente y ya hay algunos malos inquilinos, porque hay que decirlo, hay algunos malos inquilinos en un modo vivendi, están 1 año en otro lugar, se van 2 años, y eso creo que sucede en toda Latinoamérica. Entonces, justamente lo que se trata es no llegar a esas instancias, Raúl. Sí, hay muchos, sí, por eso. La transacción y el convenio suelen ser, la garantía hipotecaria suele ser disuasores de malas conductas. Hoy hay un fenómeno
ligado al dinero ilegal, que también es muy tentador para algunos arrendadores, especialmente de casas, que les dicen, vamos a hacerlo sin contrato, yo no tengo fiador porque vengo de fuera, y te doy 1 año de rentas adelantadas. Y dices, bueno, pues ya sí viene el dinero en efectivo, sin factura. Bueno, lo agarro. Pero ¿cuál es el resultado? Y al día siguiente de ese año que te pagaron, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Te van a pagar el siguiente año o se van a quedar ahí indefinidamente? Al no haber clausulado, por eso te ponen ese gancho, ¿verdad? Ese anzuelo del dinero en efectivo junto, pensando en que ese año lo pagan y que ya después a ver cuándo me sacas. Y lo más grave, que pueda ser utilizado, método que se utiliza mucho para temas delictivos, secuestros, bodegas de armas, de droga, etcétera, etcétera. Hay que pensar muy bien cuando alguien te llega a ofrecer eso por delante. Bueno, estamos recordando que estamos conectados directamente desde México con el doctor Raúl Díaz Cruz. Él es abogado con amplia trayectoria y nos ha hecho el favor de estar brindándonos todos estos conceptos y consejos también. Doctor, ¿por qué algunas personas prefieren no firmar un contrato formal de arrendamiento y se quedan funcionando así nomás? ¿Por qué? Por evadir impuestos. Bueno, yo no sé en México, pero en El Salvador es muy común que la gente, aún con el contrato, no paga impuestos. Conste. Sí, bueno. Que aún con el contrato no pagan impuestos. Quieren el recibo simple, sin facturación de su renta, en efectivo. No transferencia, no nada, en efectivo. Pero ahí no hay seguridad de nada. De nada. Ahora, haces contrato y no das recibo y pagas en efectivo, porque sienten que así están seguros. Bueno, en México ya se cambió la legislación, porque había montones, yo creo que el 90% de la renta de la habitación, no local comercial, pero sí de la habitación, tendía a darse en esa condición. ¿Qué hizo el gobierno en México hace ya algunos años? Dice, bueno, primero, ¿y si no te pagan la renta qué? Bueno, pues yo demando y con mis recibos de renta demandaba. Pues ya no. Ahora tienes que dar factura de la renta y darte de alta como actividad económica de arrendador. ¿Y qué pasa si no lo hago? Y yo hago mi contrato y rento, pues tienes que meter facturas. La ley se fue perfeccionando. ¿Qué pasaba cuando no me mandaban? Ese día mandaba yo a mi contador a emitir las 12 facturas o 13 o las que fueran necesarias para demandar. ¿Qué hizo ahora la ley? Pues no, a ver, tu factura se tiene que emitir mes a mes, como lo dice el contrato. De tal manera que si tienes contrato y no tienes facturas, puedes demandar la desocupación, pero pierdes las rentas. Entonces yo siempre en mis cursos y acá en el Colegio de Abogados de Litigio Oral que presido, siempre decimos al inquilino, cuando consultan abogado, repito, luego no consultan al abogado, ni siquiera le preguntan, le dan la instrucción al administrador o al encargado de sus bienes raíces, oye, en efectivo, no, a ver, explíquenle que en caso de que no le paguen la renta, no les va a cobrar jamás, nunca, tiene que emitir mes a mes su factura electrónica para que primero se la paguen y él pague los impuestos correspondientes. Y en su caso, si no se la pagan, poder demandar con sus facturas emitidas en la fecha correcta. Entonces, el no hacer contrato el no hacer contrato en general te deja en una indefensión. No tienes fecha de salida, no tienes cantidad de renta establecida. El otro puede llegar a decir, no, yo no renté, a mí me lo prestó. En un par de minutos máximo, mi estimado Raúl, por favor, ¿nos podrías dar 5 consejos así como puntuales a la hora de hacer un contrato de arrendamiento que no deben faltar, tanto para el dueño, para el arrendante como para el arrendador? Primero, que haga su contrato por escrito, con todo lo que tiene que llevar, renta, objeto, plazo, todo lo que la ley marca, que lo pongan, que vaya. Segundo, que se los haga un abogado, no lo baje de internet. O sea, uno lo puede leer y hasta lo puede llenar, pero no lo puede entender. Necesita uno el conocimiento de alguien que además lo va a hacer a tu medida, qué tipo de vivienda es, etcétera, etcétera. Tercero, que tenga garantías. O sea, que se busque que haya garantías
ya sea hipotecaria, fianza o cuando menos los 2 testigos para que esto le permita tener una mayor seguridad jurídica. Cuarto, que por ahorrarse centavos no pierda pesos y hasta la propiedad, es decir, que se den de alta como arrendadores, porque si el inquilino llega a ser un delincuente, pues acá en la Ciudad de México, por ejemplo, está la ley de extinción de dominio, donde el gobierno te puede quitar la propiedad si ahí metieron un secuestrado, si encontraron droga, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos. Y quinto, perfila, si no tú con un profesional inmobiliario, perfila tu cliente. O sea, no le rentes a cualquiera porque es que él quiere, o es pariente de mi vecino, me lo recomendó mi prima. Y no sabes a veces quién es. Porque cuando te falle, ni tu prima, ni el vecino, ni nadie te va a hacer caso. Pues sí, a mí me dijo que necesitaba, pero pues no puedo hacer nada. Todo el mundo escurre ese bulto. Muchas gracias, Raúl. Yo hubiera comenzado como asesor inmobiliario, yo hubiera comenzado por el quinto, ¿verdad? Lo primero es encontrar un asesor inmobiliario, para eso estamos, para hacer todo el trabajo que la gente no sabe hacer. Eso es nuestro trabajo. Es decir, un asesor inmobiliario certificado le va a brindar la posibilidad al dueño, la certeza de que sí va a llegar al final, de que le vamos a encontrar un cliente, le vamos a encontrar un inquilino, que lo más sencillo, que no le va a dar problema, o vamos a tratar en la medida de lo posible, porque yo siempre les digo... Nadie puede garantizar. Yo le tomo la foto del momento, yo no le puedo decir qué va a pasar dentro de 6 meses, porque también las situaciones de las personas cambian. O sea, pierde su empleo, quiebra su negocio. Entonces son cosas que uno debe entender y también debe ser un poco empático en ese punto. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl Díaz Cruz, por haber estado con nosotros. La verdad que nos deja muchas luces de cómo tenemos que manejar estas situaciones también en El Salvador. Así que muchas gracias. Estamos a sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un gusto para todos y síganos ahí dando su apoyo en este podcast, que la idea es ayudar tanto a clientes como a colegas que están en el medio y que sabemos que muchas de las cosas que se dicen aquí suceden en el día a día. Así es que gracias y de nuevo hasta la próxima. Y así concluimos el episodio de hoy. Agradecemos muchísimo al abogado Raúl Díaz Cruz por brindarnos una perspectiva legal tan valiosa. Recuerden, un contrato de arrendamiento claro y bien definido es la clave para evitar problemas a futuro. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal para más episodios y consejos sobre bienes raíces. Hasta el próximo. Comprar, vender. Asesoría, casas, apartamentos y terrenos. Alquilar, comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.